Muy buenas a todos y bienvenidos a Ciencias con Bea. Hoy vamos a empezar a hablar de las razones trigonométricas de distintos ángulos. Como bien sabíamos, conocemos 6 razones trigonométricas que son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Nos vamos a centrar fundamentalmente en el seno, el coseno y la tangente. Nosotros para ello vamos a utilizar lo que en trigonometría se llama circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica se trata de los ejes de coordenadas y una circunferencia de radio 1. Esta circunferencia divide al plano en 4 cuadrantes. Como podemos observar, aquí tendríamos el primer cuadrante, aquí tendríamos el segundo cuadrante, tendríamos aquí abajo el tercer cuadrante y abajo también el cuarto cuadrante. Si os dais cuenta, son diferentes planos dentro de un mismo plano o diferentes semiplanos dentro de un mismo plano. Lo que vamos a poder observar con esta circunferencia goniométrica, de lo que se trata, es de observar lo siguiente. Nosotros podemos trasladar el radio a lo largo de esa circunferencia, es decir, podemos poner este radio, esto sigue siendo radio 1, podemos poner este otro radio, que sigue siendo radio 1, y en cualquiera de los casos, estos radios me van a trazar una especie de triángulo rectángulo, bueno, un triángulo rectángulo sin la especie, cuyo ángulo es este que tenemos aquí. Este sería nuestro ángulo alfa. Si a todo esto lo llamábamos 1, esto irá disminuyendo cada vez más. Y esta parte de aquí, la altura, que el máximo sería 1 también, irá de menos a más a medida que vamos girando en la circunferencia. Lo más fácil para esto es ir comprobando. Nosotros vamos a tener un triángulo cuyo radio va a ser 1 y cuyo ángulo alfa va a ser este que tenemos aquí y que queremos deducir. De momento vamos a tener en mente dos cosas. Primera, los ejes de coordenadas vamos a empezar a contar desde aquí. Esto será 0 grados, este segundo eje será 90 grados, este tercer eje 180 grados y este eje de aquí abajo 270 grados. Si damos la vuelta entera veremos que aparte de 0, este eje también es 360 si hubiéramos dado la vuelta entera. Por tanto, en mi triángulo rectángulo que viene aquí, voy a tener que esto sería el cateto contiguo del ángulo alfa y este sería el cateto opuesto. Si vamos viendo, a medida que nosotros avanzamos en la circunferencia, es decir, a medida que nosotros tomamos esta dirección, nuestro triángulo o nuestro ángulo alfa va a ir aumentando. Este sería, vamos a llamarlo beta. Tomamos un ángulo más grande, por ejemplo, si a este le llamamos beta, alfa es un ángulo más pequeño que beta, o beta es un ángulo más grande que alfa, podemos ver que el cateto contiguo, a medida que vamos aumentando el ángulo, disminuye, y el cateto opuesto, que era este de aquí, a medida que vamos aumentando el ángulo, aumenta. De aquí vamos a deducir varias cosas. Vamos a poder asimilar que sobre el eje de las X nosotros vamos a representar el coseno, o nos va a venir representado el coseno. Y sobre el eje de las Y a nosotros se nos va a representar el seno. Si os dais cuenta, esto era cateto opuesto y esto era cateto contiguo. Por tanto, ¿qué es lo que necesitamos saber de aquí? Pues necesitamos saber los signos de seno, coseno y tangente en cada uno de los diferentes cuadrantes. Si nosotros nos fijamos, el seno, el coseno y la tangente van a tener en el primer cuadrante signo positivo. ¿Por qué? Porque el seno hemos dicho que viene sobre el eje de las íes y el eje de las íes en el primer cuadrante es esta zona, por tanto íes positivas. Si nos fijamos en el coseno, que hemos dicho que iba sobre el eje de las X, el eje de las X en el primer cuadrante es esta zona, que también es positiva.
Y sabiendo que la tangente es seno dividido coseno, signo positivo dividido entre positivo es positivo. Si seguimos en los distintos cuadrantes, vamos a sacar el seno en el segundo cuadrante será positivo también, el coseno será negativo, ya que las x hacia la izquierda son negativas, y la tangente, más entre menos, va a ser negativa. Seguimos haciendo lo mismo en los siguientes cuadrantes, y tenemos que el seno en el tercer cuadrante es negativo, el coseno también es negativo porque nos estamos moviendo sobre el eje de las x hacia la izquierda, y la tangente menos dividido menos es más, por tanto positiva. Y si hacemos, tendremos seno negativo, coseno positivo, y por tanto la tangente va a ser negativa. Esto va a tener muchísima importancia a la hora de deducir ángulos a partir de unos conocidos. El mismo plano que os había dibujado, pero con cada uno de los signos puestos. Y las medidas, como podéis fijaros, están en radianes, ya que es otra medida de ángulos. Tenemos que saber que pi radianes equivalen a 180 grados o que 2 pi radianes equivalen a 360 grados. Para hacer un cambio de unidades, única y exclusivamente, hacemos una regla de 3 con una de estas dos igualdades. Y ahora vamos a fijarnos en una cosa. En el primer cuadrante nosotros tenemos los ángulos comprendidos entre 0 grados y 90 grados, que son básicamente los que solemos utilizar más a menudo. Y de aquí deducimos, o se conocen, las tres razones trigonométricas fundamentales, seno, coseno y tangente, de los ángulos 30, 45 y 60. El ángulo 30 vendría a ser más o menos así. El ángulo 60 sería más o menos así, este ángulo. Y el ángulo 45 vendría a ser más o menos la mitad, haciéndolo más. De esos ángulos, que forman tres triángulos rectos, se ha calculado experimentalmente las diferentes razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y esta tabla es la que nosotros tenemos que sabernos para trigonometría. Tenemos que saber que el seno del ángulo 30 grados es 1/2, que el seno del ángulo 45 es raíz de 2 partido 2, que el coseno del ángulo 60 es raíz de 3 partido 2. Si os dais cuenta, 30 y 60 son complementarios, es decir, la suma de ellos suma 90. Por ello sabemos que el seno del ángulo 30 será el coseno del ángulo 60. Si sabemos que el seno de 30 es 1/2, el coseno de 60 será 1/2. Y si sabemos que el seno de 60 es raíz de 3 partido 2, será lo mismo que el coseno del ángulo 30. Son complementarios. Y el ángulo 45 tenemos la suerte que nos divide el primer cuadrante en dos, justo a la mitad. Por tanto, su seno y su coseno, raíz de 2 partido 2, serán el mismo. Al final, hacer distintas operaciones matemáticas entre el seno y el coseno nos daría la tangente, pero yo os recomiendo que os lo aprendáis, puesto que vamos a trabajar mucho con ellas. Y por último, tenemos los diferentes ángulos de todo el cuadrante. Estos van a ser entre 0 y 360 grados. Y normalmente lo que se hace es una reducción al primer cuadrante. Es decir, si yo sé que toda esta circunferencia son 360 grados, lo que voy a intentar es llevar al terreno conocido, es decir, al primer cuadrante, llevar lo que yo sé y luego con los signos ir deduciendo. ¿Cómo hago eso? Pues mira, en el primer cuadrante conocemos todos los ángulos que nos pueden dar. Normalmente, ya os digo, 30, 45 y 60. En el segundo cuadrante lo que vamos a hacer es esto que tenemos por aquí apuntado. Como sabréis, existen los ángulos suplementarios. Si yo tengo aquí el ángulo 30 grados, va a ser por simetría, el ángulo 30 grados, por simetría puedo deducir que este otro ángulo, al que llamaremos interrogación de momento, va a ser exactamente igual que el de 30, solo que imagen especular, cambiada
hacia el segundo cuadrante. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que este ángulo de aquí, suplementario, es 30. Por tanto, la forma de calcular el ángulo del segundo cuadrante, sabiendo el del primero, va a ser 180 menos alfa. En el caso del tercer cuadrante, yo podré calcularlo como 180 más alfa, puesto que la imagen de 30 sobre este cuadrante será esta. Por tanto, le sumo 30 aquí, 180 más alfa será mi ángulo. Y para calcularlo en el cuarto cuadrante tengo lo siguiente. Si yo hago una imagen especular hacia abajo, es decir, si vuelco este triángulo, tendré este ángulo. Sabiendo que este ángulo es 30, si yo a 360 le resto mi ángulo alfa, voy a tener mi ángulo 30 en el cuadrante cuarto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Me van a influir. Por lo tanto, imaginad que me dicen, calcula las razones trigonométricas del ángulo 225 sabiendo las razones trigonométricas de 30, 45 y 60 grados. Estas ya os digo que os las vais a tener que saber. Tengo que buscar una coherencia o una similitud de mi ángulo 225 con mi ángulo 30, 45, 60. Y para ello, primera cosa que tengo que deducir, ¿dónde está mi ángulo 225? Si os dais cuenta, esto era 180, esto 270, por tanto mi ángulo 225 estará aquí, es decir, será este. Por tanto, tercer cuadrante. Yo sé que en el tercer cuadrante tengo las siguientes características. El seno va a ser negativo, el coseno va a ser negativo y la tangente positiva. Y a mayores sé que los ángulos del tercer cuadrante en relación con el primero vamos a encontrarlos de la siguiente forma, 180 más alfa. Por tanto, si yo sé que 180 más alfa tiene que ser igual a 225, deduzco de aquí que alfa es igual a 225 menos 180. Con lo cual, alfa es 45, pero en el tercer cuadrante. Si yo voy a mi tablita de razones trigonométricas de los ángulos 30, 60 y 45, sé que el seno de 45 y el coseno de 45 son raíz de 2 partido 2 y la tangente es 1. Por tanto, el seno de 225 va a ser igual que, aquí tenemos en cuenta el signo, aquí el seno era positivo, pero hemos dicho que en mi tercer cuadrante el seno es negativo, por tanto, el menos seno de 45, o lo que es lo mismo, menos raíz de 2 partido 2. Hago lo mismo con el coseno. El coseno de 225 va a ser igual, hemos dicho que era negativo también, por tanto, menos coseno de 45, es decir, menos raíz de 2 partido 2. Y la tangente de 225 sé que es lo mismo que más, puesto que la tangente en el tercer cuadrante es positiva, la tangente de 45. Por lo tanto, exactamente la misma, 1. Y ya tendría aquí las razones trigonométricas de mi ángulo 225, sin haber tenido necesidad de utilizar la calculadora y sin haber tenido necesidad más que de saberme los distintos signos de los cuadrantes, que ya os digo, los podéis deducir, y las razones trigonométricas de tres ángulos, 30, 45 y 60. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginaos que nos dice, calcula las razones trigonométricas del ángulo 150. Tengo que ver en qué cuadrante está. Si os acordáis, primer cuadrante entre 0 y 90 grados, segundo cuadrante de 90 a 180. Por tanto, deduzco que mi ángulo 150 está en el segundo cuadrante. Y los signos del segundo cuadrante eran los siguientes. El seno positivo, el coseno negativo y la tangente negativa. Vale, mis ángulos en el segundo cuadrante los íbamos a calcular, como hemos dicho, como 180 menos alfa. Si esto tiene que ser igual a 150, entonces alfa es igual a 30.
Y ahora voy a empezar el ejercicio. El seno de 150 va a ser exactamente el mismo con el signo del segundo cuadrante que el ángulo 30. Si sabemos, según las tablas, que el ángulo 30 tiene un seno de 1/2, pues el seno de 150 será 1/2. El coseno de 150 va a ser igual, pero con el signo del segundo cuadrante, es decir, menos el coseno de 30. Si yo sabía que el coseno de 30 era raíz de 3 partido 2, pues le pongo este signo menos ahí, menos raíz de 3 partido 2. Y por último, la tangente de 150 va a tener el signo cambiado, también va a ser igual a menos tangente de 100. Va a ser igual a menos tangente de 30. O lo que es lo mismo, menos raíz de 3 partido 3. Y aquí tenemos por fin el seno, el coseno y la tangente de mi ángulo 150, calculadas a partir de las que ya conocíamos. Por último, otra forma que podrían decirnos, calcula las razones trigonométricas de mi ángulo alfa igual a 540 grados. Si os dais cuenta, 540 es un número mayor a la circunferencia entera, que son 360 grados. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es ese ángulo. Para ello hacemos una división y ver cuántas vueltas hemos dado. 540 dividido 360 grados que tiene cada vuelta me da un total de una vuelta, el cociente será el número de vueltas, y un resto de 180. Estos 180 son los grados que he dado aparte del número de vueltas que haya dado. Por tanto, mi ángulo al que se está refiriendo 540 será el siguiente. Ese que tenemos ahí. Entonces, yo puedo asemejar las razones trigonométricas del ángulo 540 a las razones trigonométricas del ángulo 180 grados. Por tanto, el seno de 540 va a ser igual al seno de 180 grados. Y el seno de 180 grados, que también nos lo debemos saber y os lo dejo en una tabla a continuación, es 0. El coseno de 540 es igual al coseno de 180. También deberíamos sabérnoslo y es menos 1. Y la tangente de 540 será igual a la tangente de 180, que en este caso sería seno partido coseno, o sea, 0 dividido menos 1, 0. Y aquí tendríamos cómo podemos hacer ángulos superiores a una vuelta y además siendo uno de los ejes. Para ello podemos deducir la siguiente tabla. En mi circunferencia goniométrica explicaba al principio de este vídeo que el coseno lo vamos a mirar sobre el eje de las X y el seno lo vamos a mirar sobre el eje de las Y. Por tanto, positivo hacia este lado, negativo hacia este en el caso del coseno, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo en el caso del seno. Y mi circunferencia goniométrica tenía un radio de valor 1. Por tanto, el ángulo 0 llegará hasta aquí y será sobre esta línea. ¿Qué podemos deducir? Podemos deducir que el seno de 0, es decir, cuánto sube el ángulo 0, va a ser 0. El coseno es el máximo posible de la circunferencia goniométrica, por tanto 1. 0 dividido 1, 0. Por tanto, la tangente será 0. Si me fijo en el ángulo 90 grados, vamos a tener lo siguiente. El ángulo 90 grados será este. Por tanto, seno máximo, coseno justo ahí, es decir, 0. Seno máximo en la circunferencia goniométrica es 1, el coseno 0. 1 dividido 0 no existe. Seguimos haciendo lo mismo. Si vamos al ángulo de 180 grados, el ángulo 180 será exactamente este. Por eso, coseno máximo, seno mínimo, seno 0, coseno menos 1. 0 dividido menos 1, 0. El ángulo 270 será este que tenemos hacia abajo, por tanto, seno máximo en sentido negativo y coseno 0, o lo que es lo mismo,
el seno menos 1, vamos a ponerlo en otro color que no se ve, el seno menos 1, el coseno 0 y por tanto la tangente no va a existir. Y habíamos dicho que 360 era ese ángulo, exactamente el mismo que 0 grados. Por lo tanto, el seno de 360 será el mismo que el de 0, el coseno de 360 será 1 y la tangente será 0. Os invito a que intentéis practicar la resolución de ángulos reduciendo a primer cuadrante, puesto que esto os va a ser muy útil, sobre todo de cara a las ecuaciones trigonométricas. Un saludo y a por ello.